Y Polonia tiene una historia, y qué historia, ¿no? Tiene una historia larguísima y un protagonismo central en Europa, fundamentalmente atribuido a la posición geográfica, geoestratégica que tiene, que es la unión entre la Europa del Este y la Europa occidental. Es un país de unos 312.000 kilómetros cuadrados, es el equivalente aproximadamente a lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene 309.000 aproximadamente, como para tener una dimensión y una idea. Tiene 38 millones de habitantes y es un país que es una democracia parlamentaria, conservadora, profundamente conservadora. Es un país muy religioso. Bueno, de hecho ahí ha salido uno de los papas, el único papa polaco, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, es de origen eslavo, porque las tribus que se asentaron allí son tribus eslavas. Entonces es un país que, como decimos, ha tenido una antiquísima historia y ha dado exponentes muy significativos a la historia de la humanidad, desde Copérnico con su teoría y después posterior ley confirmada del heliocentrismo, la teoría heliocéntrica que confirma que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol el centro del sistema solar, justamente. Marie Curie, la única persona y la única mujer 2 veces ganadora del premio Nobel por sus avances en química y en física y por sus descubrimientos en cuanto a la radioactividad. Chopin, Lech Walesa, tiene 6 premios Nobel y tiene una impronta y un protagonismo cultural verdaderamente significante. Ha hecho grandes aportes a la humanidad, pero también ha sido protagonista de la fase más oscura de la humanidad. Allí se encontraba, recordemos, uno de los mayores campos de concentración que dio la fase más oscura de la historia humana durante la Segunda Guerra Mundial, que es Auschwitz, en donde significó una matanza y una tragedia para la humanidad, una fase más oscura que se encuentra precisamente en Polonia. Su capital es Varsovia, su segunda ciudad es Cracovia y tiene una serie de protagonismos, como decía, muy relevantes. De hecho, hace pocos días, recientemente, hace 10 días, no más, ha sido también protagonista porque limita entre ellos con Ucrania. Entre varios países, limita con el Báltico, y también ha sucedido que hay unos misiles que han caído muy cerca del límite con Ucrania. Es rabiosamente antirrusa Polonia en este momento. Fallecieron 2 personas, pero bueno, los avances de los peritajes y las investigaciones han determinado que en definitiva los vectores, los misiles que allí han caído, es cierto que son de fabricación soviética. Pero recordemos algo, antes del 90, durante el periodo denominado Guerra Fría, Polonia, junto con Ucrania, estaban bajo la órbita de lo que en ese entonces era la Unión Soviética. La Unión Soviética había fabricado este tipo de misiles que se llaman S-300. No importa, estos misiles son de fabricación soviética. Al desmembrarse la Unión Soviética, al no pertenecer más Polonia a esta órbita y al Ucrania desprenderse de ella, estos países quedaron con ese armamento. Motivo por el cual se atribuye y se toma ahora con mucha cautela que estos vectores, estos misiles, en un primer momento Ucrania acusó que habían sido enviados desde Rusia. Sí. Posteriormente los peritajes han determinado que no, que efectivamente habían sido lanzados desde Ucrania y llegaron a territorio polaco. Polonia pertenece a la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cómo se va complejizando paulatinamente la cosa? Porque tenía que responder a partir de este ataque la OTAN. Exactamente. Entonces se comienzan a activar una serie de mecanismos para lo cual han sido bastante prudentes a la hora de determinar y de hacer los peritajes, porque en definitiva no es que hayan venido desde Rusia, como en un principio se acusó, se determinó y se pretendió señalar que habían venido desde Rusia, sino todo lo contrario. En este caso habían venido desde Ucrania. A lo que quedó todo en un bueno, hasta acá llegamos porque no vamos a entrar en una escalada aún mayor de lo que significa esto. Pero es un país, como decíamos, profundamente conservador y que, fíjate, en 2020, muy recientemente, ha establecido por decreto que Varsovia y toda Polonia es una zona libre, así en estos términos, una zona libre de personas LGTB o LGBT, de acuerdo a la traducción que vos lo quieras, como lo quieras apreciar.
libre de personas que pertenecen a este colectivo. Imagínate que es un retroceso social e histórico cuando todos los colectivos y en países como los nuestros bregamos por la ampliación de derechos, nos estamos encontrando en un país europeo con una acción y una actitud profundamente conservadora, y su presidente, como decimos, es un presidente conservador, autoritario, unitario, pero porque su régimen es un unitario. Allí las divisiones administrativas están divididas en voivodatos, que se llaman. Es el equivalente a las provincias nuestras. No son unidades perfectamente autónomas porque dependen de un poder central, pero es el equivalente a nuestras provincias. En Suiza son los cantones suizos, en España son las comunidades autónomas, en la República Argentina son las provincias, ahí son los voivodatos. Divididos en voivodatos, es este el modo en el que ha distribuido su administración política este país, que es muy bonito. Tiene paisajes bellísimos, sí, es muy pintoresco, muy bonito, pero tiene una tradición y una relevancia histórica fundamentalmente por su posición estratégica, por su posición geográfica y estratégica. Este fue el análisis de Sergio Guzmán de la parte política, histórica, económica, cultural del país. ¿Y la parte deportiva cuánto? Y bueno, esperemos el que... resultado de mañana miércoles. Esperemos que sea favorable para nosotros. Y limitarlo es muy difícil, pero limitarlo a una una contienda deportiva, hacer de esto y llevarlo a los extremos, que como has visto que tiene, como hemos repasado, ha tenido Polonia en la historia de la humanidad, es un poco atrevido y no es cómodo llevarlo a esos extremos, pero la situación es que ahora se van a enfrentar dos selecciones de atletas que pertenecen a una federación que está sentada en un país. Hacer de esto sangre, honor, bandera y otras cuestiones pero bueno, nos sobrepasan las pasiones. Nosotros somos latinos, ellos son eslavos, nosotros somos latinos. Está muy bueno analizar y tener en cuenta y bueno, conversar de estos temas Seguro también en el sí. marco del Mundial. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos.